Las escamas negras se elevaron, cada vez más alto, hasta que atravesaron la capa de nubes y desaparecieron de la vista. Gerboa las vio alejarse, con el ceño ligeramente fruncido. No se molestó en perseguir al dragoncito. Gerboa nunca había sido especialmente hábil para volar, e incluso durante el breve tiempo que estuvo observando a Ala Nocturna en la frontera del Reino de la Arena, había demostrado ser sorprendentemente rápida para un dragón tan pequeño. Dada la hora del día, o mejor dicho, de la noche, dudaba que intentar rastrearla fuera efectivo. A pesar de eso, sabía con certeza a dónde se dirigía el dragoncito. A Gerboa le sorprendió bastante que Moon regresara tan pronto a su escondite anterior, dado que ahora lo sabía. No es que no estuviera agradecida. Sería mucho más fácil recuperar al dragoncito de esta manera, pero dado que era la reina glaciar quien la encontraría, Moon podría haber firmado personalmente su sentencia de muerte. Quizás había una razón por la que se escondía allí en lugar de mudarse a otro lugar de Pirria, o tal vez planeaba mudarse más tarde. O quizás Gerboa le estaba dando demasiadas vueltas, y la edad y la evidente angustia de Moon simplemente le habían nublado el juicio. Gerboa se sorprendió de lo mucho que eso la entristeció. No solo al pensar en la pérdida de alguien tan joven, sino también al pensar que su amiga fuera capaz de algo así. Normalmente, Gerboa confiaba en el criterio de Glaciar en asuntos intertribales. Había demostrado una y otra vez durante la guerra que era sensata e imparcial al tratar con dragones de otras tribus. Sin embargo, cuando se trataba de alas nocturnas, su teatralidad podía ser un poco exagerada. Durante los primeros años que la conocieron, Gerboa desconocía los sentimientos de su amiga hacia la reservada tribu. Creía que Glaciar sentía lo mismo por ellos que cualquier otra tribu. Sin embargo, esa idea se desvaneció cuando Glaciar le contó cómo un ala nocturna había sido descubierto y expulsado de su reino. La alegría pura que emanaba de sus palabras al informar que la ala nocturna que sus soldados habían mutilado no era otra que su reina, fue suficiente para helarle la sangre. Gerboa no lo comprendía. La animosidad entre ambas tribus había sido profunda durante miles de años, incluso antes de que la propia Gerboa naciera. Sin embargo, parecía que en los últimos años los alas nocturnas no habían querido continuar la antigua disputa. No podía decirse lo mismo de sus homólogos alas de hielo. Dicho esto, esta vez Gerboa comprendió los temores de Glaciar ante la posibilidad de que se usara magia contra su tribu. Dado que la dragona que la había robado tenía una supuesta conexión con Darkstalker y deseaba ayudarlo, su captura inmediata parecía necesaria. Al observar la silueta del dragoncito alejándose aleteando, tuvo la impresión de haber calculado muy mal el verdadero peligro que corrían los alas de hielo. Se maldijo a sí misma. Sabía que no debería haber tomado las palabras de Glaciar al pie de la letra. Quizás si no lo hubiera hecho, si hubiera sido un poco más escéptica, sus intentos de razonar con el dragoncito habrían sido más efectivos. Quizás, si hubiera dejado de fingir ignorancia, Luna habría confiado más en ella. Aunque no se culpaba del todo. Moon poseía una energía nerviosa casi constante que Gerboa dudaba que fuera fácil de aliviar. Aún así, le hacía preguntarse qué habría pasado si Moon le hubiera confiado el pergamino. Eso le recordó. ¿Para qué quería ese dragoncito el pergamino? No parecía haberlo usado. Mientras la escoltaba de vuelta a su cabaña, Gerboa la había ayudado a levantarse un montón de veces, pero ella no sentía magia emanando de sus escamas. Si de verdad conocía a Darkstalker y quería liberarlo, ¿por qué no hacerlo? No le llevaría más que una frase. Gerboa no lo sabía, y pasar tanto tiempo preocupándose por las complejidades de la magia del Animus le recordaba incómodamente a su madre, así que se detuvo, cruzó la puerta destrozada y entró en su escritorio. Tomó el don de la comunicación y lo acercó a una de sus velas para releer el mensaje de Glaciar. He enviado una patrulla a tu ubicación. Viajaré con ellos. Más abajo en la pizarra, había añadido. Disculpas por faltar a nuestra reciente cita. Me aseguraré de llamar en cuanto hayan detenido al ladrón. Gerboa sonrió para sí misma, trazando un dígito sobre las palabras. Durante las casi 3 décadas que Glaciar la conocía, había ido a visitarla el 3 de cada mes. Solo había faltado a la cita un par de veces, y cada vez que lo hacía se disculpaba de forma casi adorable. A Gerboa le parecía bastante divertido el tiempo que tendría que dedicar a convencer a la reina Ala de Hielo de que era perfectamente razonable que no hubiera podido visitarla debido a la incursión de Burn en el territorio controlado por los Ala de Hielo, y que garantizar su propia seguridad era más importante para Gerboa que su té de la tarde. Aunque le dolía el corazón al pensar en borrar el mensaje, tenía cosas más importantes que decir.
Pasó una garra por la superficie rugosa de la tablilla, y las impresiones en la piedra volvieron a levantarse, hasta que su cara quedó completamente lisa. Tomó su cincel, reflexionando sobre sus palabras. Para la mayoría de los dragones, las herramientas de tallado no serían necesarias para escribir en una roca tan blanda como la arenisca, pero dada la falta de garras, al menos parcialmente involuntaria, de Gerboa, no podía prescindir de ellas. Finalmente, talló con cuidado, escapó. No creo que esta Nidwin sea una amenaza. Por favor, ten paciencia con ella, es la única manera de llegar a ella. Solo necesita orientación. Quitó las astillas de piedra de la mesa con el borde de su ala, repasando el mensaje varias veces para asegurarse de que estuviera grabado con la suficiente profundidad. Dudaba que Glaciar llevara su tableta. Dado que, de todos modos, iba a hablar con Gerboa, y que probablemente viajaría ligera para llegar al ala nocturna lo antes posible, valía la pena intentarlo. Una luz dorada empezó a filtrarse por el suelo de madera, filtrándose por el hueco donde debería estar la puerta. La observó extenderse, levantando la vista hacia donde estaba segura de distinguir la distante silueta oscura de un dragón recortado contra el sol naciente. Link subió de un salto por las escaleras de caracol del Palacio de los Glaciares, en dirección a la biblioteca. No sabía con certeza si un príncipe en particular estaría allí, pero dado su comportamiento durante su estancia en el palacio, lo imaginó bastante probable. Sus garras golpeaban el liso suelo helado, un sonido extraño al que aún no se había acostumbrado, incluso después de todos los años viviendo en el palacio. Dobló una esquina y allí, al final del pasillo, estaba la entrada a la biblioteca. Incluso desde allí, distinguía el sonido de papeles revolviendo y garras arañando palabras. Rió entre dientes, acelerando el paso al acercarse a la puerta. No estaba muy segura de por qué Winter había decidido de repente que los objetos del Animus y la historia eran su nueva obsesión, pero su dedicación a escudriñar la biblioteca en busca de cada vestigio de información sobre el tema era bastante impresionante. Hola, dijo ella, entrando a grandes zancadas por la entrada y dirigiéndose a su escritorio. Winter se sobresaltó, como si no la hubiera oído acercarse, y levantó la vista. Oye, respondió él con voz débil, mirándola con los ojos entrecerrados. ¿Has venido con más información para mí? Sí, respondió ella con tono burlón, sentada en el borde de su escritorio. Sé que hablar con una plebeya como yo debe ser muy agotador para alguien de la realeza como tú, pero te prometo que puedes hablarme como a una amiga y no como a una sirvienta. Disculpas, o sea, perdón. Se puso colorado y apartó la mirada. No es a propósito, es solo costumbre. Arqueó el párpado. ¿Hábito? ¿De qué? Ay, no querrás decir que les hablaste así a los demás estudiantes de la montaña de Jade. Me daría asco que las otras tribus nos consideraran tan presumidos. Winter rió, su vergüenza aparentemente olvidada, de hecho, eso es lo que hicimos todo el día allí, simplemente pisotear dando órdenes a todas las demás tribus. Negó con la cabeza, es la costumbre de lo que he estado haciendo, dijo, volviendo al pergamino que estaba garabateando. Narval vino antes y me dijo que lo escribiera como la verdadera nobleza. Lynx rió entre dientes ante su imitación de su padre, y Winter le dedicó una sonrisa fácil, así que lo he estado arreglando un poco. Bien. Lynx se inclinó, observando las muchas páginas de reescrituras esparcidas por el escritorio. ¿Por qué haces todo esto? Winter se encogió de hombros y giró la cabeza. Creo que los encantamientos de Animus son bastante interesantes. Lynx lo miró con los ojos entrecerrados, mientras golpeaba rítmicamente una garra sobre el escritorio. ¿Tiene esto que ver con Granizada? Oí que estaba bajo un encantamiento mientras Scarlet lo tenía prisionero, así que podría ser una investigación para eso. Pero entonces, ¿por qué mirar solo objetos encantados de alas de hielo? Seguramente le conviene consultar las secciones sobre otras tribus si quiere saber el hechizo exacto. Lynx suspiró. Si Winter no quería decirle la verdadera razón, era su derecho, aunque le doliera un poco que no sintiera que podía confiar en ella. ¿Y de qué se trata? Lynx clavó una garra en un pergamino apilado sobre otro, reconociendo al instante la letra de la princesa Cristal. Le dedicó una sonrisa pícara. ¿Carta de amor? ¿Qué? ¡No! Winter la golpeó con un hada y ella rió. Es un mensaje de la reina glaciar. Regresaré a la escuela regular de alas de hielo dentro de 3 días. Frunció el ceño, mirando las palabras, y murmuró. Aunque no sé muy bien por qué no pudo decírmelo ella misma. Probablemente porque ha estado fuera, respondió Lynx distraídamente. Winter la miró con curiosidad. Oh, por supuesto.
Juntó las garras de repente, haciendo que Winter se sobresaltara. Eso es lo que vine a decirte. Winter todavía parecía desconcertada, así que continuó. Parece que encontraron a tu Migduin. Esperó un momento para que el efecto fuera dramático antes de continuar. Uno de los contactos de Glaciar la encontró en nuestra frontera con el Reino de Arena. Ella misma está liderando una patrulla para encontrarla. Winter parecía completamente atónito. La miró en silencio durante un largo rato. ¿Estás seguro de que es ella? No tengo ni idea. Aunque Glaciar parecía bastante segura cuando reunió a los guardias anoche. Después de un momento, añadió. No preguntes qué hacía despierta tan tarde. Winter miró al suelo, con una lenta confusión filtrándose en su expresión. ¿Contacto? Preguntó, enfatizando la palabra. ¿No te refieres a uno de sus soldados? Link se encogió de hombros. Bueno, Snowfall lo describió como contacto. No le saqué mucho provecho, solo se quejaba de no haber podido ir. Se rió entre dientes. Sí, eso suena a Snowfall. Supongo que se hablan de nuevo, ¿no? Sí, nos disculpamos por la discusión. Bueno, me disculpé. Ella solo prometió que no volvería a mencionarlo, lo cual es probablemente lo mejor que voy a obtener de ella. Winter sonrió débilmente, su expresión volvió a ser preocupada. Lynx, ¿tú no crees que su majestad? ¡No! Claro que no. Lo interrumpió antes de que pudiera terminar la frase. Estoy segura de que tu Nidwin estará bien. Es decir, su reina probablemente la matará por todo el papeleo que tendrá que hacer, pero ya sabes, no la matará de verdad. Ella lo rodeó con un ala, y él se inclinó hacia ella, pero aún así logró mirarla fijamente. Ella no es mi Nidwin, ¿sabes? Cierto, dijo Lynx con una sonrisa cómplice, porque definitivamente no puedo ver la mirada en tus ojos cada vez que la menciono, y la forma en que sonríes cuando crees que no te estoy mirando. Winter se sonrojó, ocultándose la cara con un ala. No, solo somos amigos. Ni siquiera amigos. Apenas la conocía, quiero decir, Winter. Lynx se tapó la boca con una garra y él dejó de hablar, mirándola con expresión derrotada. Es solo una broma, cálmate. Se miraron fijamente durante un instante, hasta que ella bajó la garra. Lynx le dedicó una sonrisa divertida. No te pusiste tan a la defensiva cuando sugerí que te gustaba tu prima. Sí, bueno, obviamente es una broma. Winter resopló, dándose la vuelta. Su rubor casi había desaparecido, pero un notable tono zafiro aún se aferraba a sus mejillas. Se quedaron en silencio un rato, con su ala envolviéndolo. ¿Sabes? No me importaría si te enamoraras de un ala nocturna, por si te lo preguntabas. Winter frunció el ceño. Bueno, vale. No es que importe, porque a mí nunca me importaría. Ella asintió. Claro, ¿en qué estaba pensando? ¿Significa eso que las otras tribus siguen en la mesa? Mencionas mucho a ese ala de arena en tu alita, y él. Winter refunfuñó, cruzándose de brazos con mal humor. Lynx sonrió, acercándolo más. Te comportas de forma tan infantil cuando te pones nervioso, es adorable. No lo hago, dijo él, dándole un manotazo. Sí lo haces. No lo hago. Sí, le dio un golpecito en la punta del hocico. Antes de que él pudiera replicar, continuó. De hecho, Snowfall hace lo mismo. Seguro que es cosa de familia. Uy. ¿Crees que Glaciar también lo hace? Supongo que nunca la he visto tan nerviosa. Winter se rió entre dientes, sacudiéndose el ala y poniéndose de pie. Debería denunciarte por hablar de la reina de esa manera, ¿sabes? Y por no referirte a ella por su título completo. Claro. Me equivoqué. ¿Crees que Glaciar VII, por la gracia del gran dragón de hielo, del reino de hielo y de todos sus demás reinos y territorios, reina, defensora del norte, también hace eso? Winter se rió, poniendo los ojos en blanco. No es un título tan completo. Lynx sonrió con suficiencia, y en su pausa notó que el rostro de Winter se tornaba en una desgarradora mezcla de tristeza y preocupación. No sabía si era por la noticia de su Nigduin, no por su Nigduin, corrigió, o simplemente por el estado general de su vida en ese momento. En cualquier caso, ¿qué clase de amiga sería si no intentara al menos animarlo? Observó por la ventana que el sol había alcanzado su punto álgido y comenzaba a descender. Oye, ¿quieres ir a nadar? Apuesto a que si salimos ahora podemos volver antes de que oscurezca. Winter volvió a mirar sus papeles. Oh, realmente no debería, me queda bastante más que necesito, vamos, Winter. No tienes que hacer nada. Además, pronto volverás a la escuela, ¿por qué no disfrutas de tus vacaciones mientras las tengas?
Winter frunció el ceño, como si quisiera seguir discutiendo, así que antes de que pudiera, Lynx lo agarró por los antebrazos, arrastrándolo hacia ella y tirándolos hacia un lado y hacia atrás, de modo que cayeron por la ventana en un maraña de alas y colas. Winter graznó, aleteando torcidamente hasta liberarse, mirándola con pánico salvaje. ¿Qué demonios fue eso? Lynx se rió, abrazándose el estómago mientras se doblaba. Tu cara. Por las luces del norte, eso fue lo más gracioso que he visto en toda la temporada. Winter frunció el ceño y dejó escapar un bufido vagamente irritado. Lynx movió su cola, señalando hacia la distancia donde el mar brillaba bajo la luz del sol del mediodía. Bueno, dijo con una mirada significativa, esas focas no se van a atrapar solas. Winter la observó, mirando con tristeza hacia la ventana de la biblioteca. Bien, levantó una garra, pero solo si nos damos prisa. Ella se rió entre dientes y le guiñó un ojo. Está bien, te entiendo, nada de bromas, solo entramos y salimos como los profesionales que somos. Winter sonrió con picardía, lanzándose hacia ella mientras ella apenas se apartaba. Los dos giraban y se retorcían en el aire, sus risas resonando en los muros del palacio mientras cruzaban la tundra hacia el mar. Las ramitas crujían bajo ella al caminar, ramas ligeramente más gruesas que se doblaban suavemente bajo su ligero peso. El intenso aroma a pino impregnaba el aire con cada fajo de agujas que pisaba, un olor al que se había acostumbrado bastante durante su visita improvisada a la frontera del reino helado. No era que le disgustara en sí, pues emanaba aromas amaderados, sin duda era preferible a los numerosos aromas húmedos y turbios que ofrecía la selva tropical. Su disgusto provenía de que su desconocimiento le servía como un claro recordatorio de que estaba lejos de casa, y muy fuera de su alcance. Luna llevaba un buen rato caminando, desde que se despertó hacía varias horas. Desde entonces, sentía esa inexplicable y punzante sensación de peligro que le recorría las escamas. Había sabido escuchar esa sensación de joven, y asumiendo que solo se trataba de la preocupación por la urgencia de encontrar un nuevo escondite, intentó adentrarse en el interior, hacia el reino del cielo. Para su sorpresa, en cuanto comenzó su caminata, la sensación se triplicó, y por eso ahora se encontraba caminando con cierta incertidumbre hacia la costa. Ráfagas de viento fresco soplaban a su espalda, presagio de tormentas aún por venir. Literalmente, además. Cada media hora, más o menos, miraba hacia atrás, al cúmulo de grandes nubes oscuras que descendían de las montañas orientales y se derramaban de los picos como agua de un cuenco rebosante. Se movían a una velocidad sorprendente para ser formas tan grandes. Luna podría haber quedado ligeramente impresionada si no se precipitaran directamente hacia ella. El frío era incómodo, pero no insoportable, sobre todo porque, a medida que caminaba, más capas de aire cálido del océano empezaban a rozarle la cara y el pecho. Como siempre, el pergamino se balanceaba ligeramente con cada paso inseguro que daba, golpeándose contra sus antebrazos con un patrón irregular e irritante. El cuero era sorprendentemente rígido, entumeciendo sus escamas con cada golpe sordo y doloroso. El constante recordatorio de su carga era ciertamente preferible nada, pero solo marginalmente. Los árboles en esta parte del bosque se sentían mucho más espaciados. El aire denso y compacto de los pinos del interior había sido reemplazado por troncos más delgados y distantes, con un aura mucho más agradable. La fresca luz de la luna, que antes solo se filtraba ocasionalmente a través del alto y entretejido dosel, ahora caía en amplias franjas de plácidos rayos azulados. Más adelante, vislumbró un claro en la línea de árboles. Profundas columnas de caoba que daban paso a un infinito plano de cielo nocturno. Desde allí no distinguía arena, y a medida que se acercaba, solo una piedra gris y turbia cubría el límite de su visión antes de desaparecer en la noche. ¿Un acantilado? Aminoró el paso, consciente de cuánto más visible sería desde el aire si continuaba. Levantó la vista hacia los enormes agujeros en la arboleda, convenciéndose de que no habría mucha diferencia. Salió a la roca desnuda, con el olor a sal y algas podridas asaltándole la nariz. Incluso desde tan lejos, el olor desagradable era mucho más penetrante que en la sección de playa de Jerboa. Frunció el ceño ante la punzada de preocupación que le invadió al pensar en el Sandwing. ¿Debería haber corrido? En aquel momento pensó que era lo único que podía hacer. Al fin y al cabo, era lo que siempre había hecho. Huir y esconderse de los monstruos en la oscuridad hasta que llegó tan lejos que ni siquiera recordaba que la había asustado. Pero ya no era una joven dragoncita en la selva, y Jerboa no era un monstruo. Sin duda, era una dragona inusual, pero si realmente tenía intención de dañar a Moon, seguía siendo un misterio para ella. Sacudió las alas.
No tenía sentido seguir trabajando en eso ahora. Había huido, no podía cambiarlo, y era mucho más imperativo que ideara algún plan para el futuro. Se acercó con cautela al borde del acantilado, con una extraña sensación de déjà vu. Quizás le recordaba a algo de la montaña de Jade, o a alguno de los muchos lagos que habían sobrevolado mientras buscaban a Scarlett. Las olas lamían cansinamente la pared del acantilado, un sonido tranquilo y apacible que podría escuchar durante horas. No le sorprendió que le hubiera gustado tanto. Una brisa fría sopló a sus espaldas y se estremeció. Dudaba que las olas fueran tan tranquilas por mucho más tiempo. A sus espaldas, creyó oír algo, o presentir algo, agudo y refractivo, como campanillas mentales. Antes de que pudiera resistir un instante, una visión la azotó, haciéndola tambalearse hacia adelante con un grito de sorpresa. Destellos blancos y azules danzaban tras sus ojos, confusos y desordenados, moviéndose más rápido de lo que podía procesar. Un miedo intenso le revolvía el estómago, y con un destello brillante, su mente estalló en un coro de gritos de agonía. La visión desapareció en cuanto llegó. Luna volvió en sí con una respiración lenta y trabajosa. Estaba acurrucada, con las garras apretadas alrededor de las orejas y la cara pegada a la hierba áspera. Se incorporó apoyándose en las garras temblorosas, frotándose el entrecejo con una mueca. Hacía tiempo que no tenía visiones así. Quizás era algo por lo que podía agradecerle, contener la avalancha de visiones mientras estaba en la escuela. La presencia en su mente se hizo más fuerte, pero no más clara que antes. Sonaba como un revoltijo de pensamientos, con ecos y entrecortados, tan imposible saber qué estaba pensando quienquiera que fuera. En su estado de aturdimiento, tardó un momento en procesar la idea por completo. Quienquiera que sea, alguien está aquí. Intentó correr, volar, hacer lo que fuera para escapar, pero sus garras seguían inestables y tropezó con la cola, cayendo en un desgarrón indecoroso. Las voces se hacían cada vez más fuertes, e incluso en su pánico, estaba segura de reconocer algo en el extraño motivo de su sonido. Eran frías y hostiles y griega. Por supuesto. Alas de hielo. Los pensamientos de los dragones solían sonar diferentes cuando estaban rodeados de otros, pero en la escuela, Moon había notado cómo los Icewings, en particular, parecían reflejarse y rebotar entre sí, en un cúmulo de hostilidad inquietantemente brillante. Su breve triunfo se vio inmediatamente anulado al sentir todo el peso de lo que eso significaba. Había Icewings, muchos Icewings, por lo que se oía, dirigiéndose directamente hacia ella. Tragó saliva con dificultad, observando los destellos blancos que se hundían entre los árboles. No tenía tiempo de correr, y aunque lo hiciera, estaba demasiado aterrorizada para intentarlo. Solo podía escuchar con atención sus pensamientos, buscando algún atisbo de familiaridad. La mayoría de los alas de hielo estaban salpicados de puntos de hostilidad malhumorada, aunque después de sus experiencias con su tribu en la escuela, supuso que era así en todos. La mayoría rebosaba curiosidad, y algunos, sorprendentemente, se desvanecían con un atisbo de miedo. ¿Por qué? No represento ninguna amenaza, a menos que, se le cayó el estómago. ¿Cuánto le dije del pergamino? ¿Cuánto le contaron los demás a Sunny? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por una oleada de furia penetrante que la atravesó por la mente, y retrocedió justo cuando las tropas de alas de hielo irrumpieron entre los árboles. Eran 9 en total, 8 de los cuales portaban lanzas largas y estrechas que Moon apostaba que tendrían más posibilidades de empalarse con ellas que cualquier otra persona si alguna vez intentaba blandir una. Su mirada se posó en la del centro, la dragona sin lanza. Incluso sin los recuerdos de Winter como referencia, estaba segura de que reconocería a esta dragona a simple vista. Era tan majestuosa e imponente como Winter la había descrito, con largas y brillantes púas que parecían no haber tocado tierra en todos sus años. La habitual colección de joyas y pieles que la acompañaba en los recuerdos de Winter fue reemplazada por un montón de anillos de plata, aunque su ausencia no la hacía menos intimidante. La reina glaciar de las alas de hielo la observó con atención, examinando cada centímetro de las escamas de Moon con tanta minuciosidad que la dragoncita estaba segura de poder leerle la mente con la misma claridad con la que ella leía la suya. Le recordó vagamente la constante mueca de superioridad de Carámbano, solo que mucho peor. Le dieron ganas de acurrucarse, de inclinarse, de rascarse y disculparse por cada pecado o transgresión que hubiera estado a punto de cometer. Se encontró agachando la cabeza inconscientemente, pero ante la acumulación de pensamientos de desaprobación y burla que emanaban de los guardias, se detuvo, obligándose a enderezar su cuello petrificado. Si algo la sorprendió de Glaciar fue su expresión.
No estaba segura de qué esperaba ver allí. ¿Hostilidad, asco, rabia? La reina Ala de Hielo parecía casi impasible, y Moon se preguntó si estaría imaginando el atisbo de compasión en sus fríos ojos azules. Ahora que los alas de hielo estaban más cerca, era ligeramente más fácil extraer un conjunto de pensamientos amargos de otro. Sin embargo, había uno que aún no había identificado. Destacaba como un ala rota entre los demás, erizado de una rabia que no podía atribuir a ninguno de los guardias. Con un lento y agonizante reconocimiento, sostuvo la mirada de la reina. Tras un momento para equilibrarse sobre el filo de la espada que era el cerebro de Glaciar, se preparó y se deslizó dentro. Glaciar ardía por dentro con furia indignada. Aquí estaba, la patética desgraciada de Ala Nocturna que se atrevía a poner en peligro a su tribu. ¿Y dónde estaba ahora su preciado acechador oscuro? Si estaba vivo o no, le daba igual. No estaba allí y, durante el resto de sus días como reina, jamás volvería a hablarse de él en su corte. Una cosa sí la preocupaba. El terror absoluto en la expresión de Ala Nocturna no confirmaba la idea de la dragona maliciosa y conspiradora que se había forjado en la cabeza. La princesa Sunny había dicho que Moonwatcher no era un peligro, tonterías. Nightwing miente. Era una treta para que bajara la guardia, o la débil criatura estaba tan absorta en su arrogancia que no la atraparían que simplemente no sabía cómo reaccionar ahora que ya lo habían hecho. Fue un milagro que la encontraran. Si no hubiera tenido la amabilidad de revelar su ubicación con ese grito, sus dragones habrían pasado volando. Glaciar notó con el ceño fruncido que Nightwing ya no la miraba. En cambio, sus ojos estaban nublados y desenfocados. Parecía mirar directamente a través de ella. Además, tenía una mirada de sorprendente concentración, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Glaciar no pudo evitar un vuelco repentino en su corazón ante esa idea. ¿Está hablando con Darkstalker? Por supuesto, sabía que era imposible. Aunque Darkstalker estuviera vivo, ¿cómo podrían comunicarse? Su mirada se posó en la oscura y antigua caja que colgaba del cuello de Nightwing. Era tal como la había descrito la reina Ruby. Glaciar siseó, bajo y peligroso, y Luna volvió en sí, parpadeando rápidamente mientras sus ojos se reenfocaban. Después de ver así el interior de la reina, esperaba ver una expresión de absoluto asco en sus rasgos, pero no fue eso lo que vio. Glaciar aún no había dicho nada, observando a Luna con esa expresión inquisitiva. Su rostro aún no se había movido ni un ápice, una máscara fría y perfecta para congelar cualquier idea desagradable subyacente. Luna podía oír la lluvia de insultos y comentarios que se agolpaban desesperadamente en su dirección, pero la reina parecía decidida a ignorar esa parte de su mente. Suponía que podía confiar en el juicio de invierno sobre su reina. De algo estaba segura, incluso más fuerte que su odio mordaz hacia los alas nocturnas, era de su necesidad de ser justa y equitativa. Sin embargo, había algo en la mente de Glaciar que despertaba su curiosidad a pesar de las circunstancias. Algunos de los pensamientos que había oído sonaban extraños. No sabía cómo describirlos. Un par de los más paranoicos, aunque apenas perceptibles, tenían inflexiones extrañas que no encajaban con los pensamientos más racionales de la reina. Y había algo más, una sensación a la que se había acostumbrado mucho en los últimos tiempos. Débiles rastros de magia persistían en la cabeza de Glaciar, no lo suficientemente fuertes como para lo que fuera que la estuviera afectando, pero inconfundiblemente presentes. Quizás no debería sorprenderle tanto, ya que, a pesar de no tener magia en la era moderna, los alas de hielo habían tenido acceso a ella durante miles de años. Tenía sentido que todavía la usaran, pero las posibles consecuencias de esa magia la llenaban de preocupación. El viento silbaba en sus oídos, las nubes casi sobre ellos. Finalmente, la reina habló. ¿Estoy en lo cierto al suponer que eres la vigilante de la luna de las alas nocturnas? Luna intentó responder, pero tenía la garganta tan seca que dudaba que pudiera. Asintió lentamente. Glaciar hizo otra pausa, pero algunos de sus guardias se pusieron rígidos, apretando las garras alrededor de sus lanzas. Glaciar alzó un poco el ala y se detuvieron, inclinando la cabeza hacia ella en busca de más instrucciones. Bajo la autoridad del gran dragón de hielo, los arresto por robo, alteración del orden público y conspiración. Si intentan resistirse, estamos dispuestos a usar fuerza letal contra ustedes. A Moon le daba vueltas la cabeza. ¿De verdad acababa de oír eso? Sabía que las consecuencias de ser atrapada serían graves, pero hasta ese momento, parte de ello no le había parecido real, como si en cualquier momento fuera a despertar de nuevo en su casa, en la selva tropical.
No tuvo tiempo de superar la sorpresa cuando los guardias comenzaron a avanzar hacia ella, con sus lanzas brillando peligrosamente a la luz de la luna. El malestar y la sensación de retorcimiento en su estómago empeoraban con cada paso que daban, y la sensación de déjà vu era demasiado intensa como para ignorarla. Había visto esto antes, o algo parecido, y por la opresión en su pecho dudaba que hubiera terminado bien. Retrocedió a toda prisa, extendiendo sus garras temblorosas. Por favor. ¡No! Una de sus garras se dirigió instintivamente al pergamino, agarrando bruscamente la correa y empujándola hacia abajo, alejándola de ella, cualquier cosa para librarse del enloquecedor pulso de magia, para recuperar algo de sus sentidos. Los guardias se detuvieron, con los rumores que habían oído sobre el pergamino susurrando en sus mentes. Glaciar alzó el arco de un ojo con indiferencia, incluso mientras su interior ardía de preocupación. No puedes. No lo tomes. Las palabras la inundaron, tropezando y dando tumbos en su prisa por soltarse, por evitar cualquier gran desastre que estuviera a punto de ocurrir. Me temo que debemos hacerlo. El tono de Glaciar era tranquilo y firme. Ese artefacto es propiedad de la reina Rubí de los Alas del Cielo, no puedes simplemente tomarlo. ¿Rubí? Ah, cierto. Peligro había mencionado algo sobre devolverle el pergamino a su reina mientras los demás debatían qué hacer con él. Sin embargo, ella no sabía que en realidad le pertenecía. Una gota de lluvia cayó pesadamente en el suelo ante ella, seguida de una descarga que salpicó las escamas brillantes del ala de hielo. Aunque no se atrevió a levantar la vista ni a apartar la mirada de ellos, supo que la tormenta se cernía sobre ellos. Mientras los guardias continuaban acercándose, Moon alzó una garra, preparándose para alejarse aún más, cuando otra visión la impactó. Fue rápida, un repentino estallido de blanco, odio y ruido antes de verse envuelta en una oscuridad fría y vacía. Cuando volvió en sí, estaba en el suelo, con un lado de la cara raspando la piedra. La garra que había levantado debió de ceder al moverse automáticamente para equilibrarse. Le zumbaban los oídos y no estaba segura de si el susurro que oía era en voz alta o en su cabeza, o simplemente el sonido del aguacero que confundía con voces. Para su alivio, los guardias habían dejado de moverse, pero todos la observaban con expresiones extrañas y desconcertadas que no lograba descifrar. Algo cálido goteaba por su hocico, y suponiendo que era lluvia, se lo secó con una garra. Al hacerlo, el fuerte olor a metal le llenó la nariz, y supo incluso antes de bajar la vista que una mancha roja había quedado en sus escamas. Al levantar la cabeza, se sorprendió al ver una grieta en la fachada de la reina. Sus rasgos se tiñeron de preocupación, a la par que el huracán de pensamientos que la atravesaban. El inmenso cúmulo de odio que la inundaba parecía derretirse ligeramente cuanto más miraba al dragoncito. Moon se preguntó por un momento qué podría haber causado este nivel de desprecio hacia su tribu. ¿Acaso Glaciar se había encontrado alguna vez con un ala nocturna? La reina les indicó a los soldados que retrocedieran con un movimiento de cola, y lo hicieron de inmediato, observando cómo Glaciar avanzaba con paso firme hacia Moon, incluso mientras su cerebro le gritaba que no lo hiciera. Luna olvidó respirar por un largo instante. Las mentes de los Alas de Hielo eran de una brillantez, y tan cercanas que se mezclaban y contaminaban la suya, distrayéndola hasta el punto de que no se dio cuenta de lo cerca que se acercaba Glaciar hasta que estuvieron a solo media ala de distancia. La lluvia caía a plomo a su alrededor, mezclándose con las lágrimas que se acumulaban en los ojos de Luna. ¿Estás bien? La voz de la reina era sorprendentemente suave, y tan baja que el ala nocturna dudaba que los guardias pudieran oírla. Moon sabía que no podría responder sin que su voz temblara casi indescifrable, así que negó con la cabeza. Glaciar se agachó para que sus cabezas quedaran a la misma altura, protegiéndolos de la lluvia con sus grandes alas color nieve. El ligero consuelo que proporcionaba el aislamiento se vio atenuado por la punzante sensación de peligro inminente con la reina tan cerca. Puedo ayudarte. Quiero ayudarte. Incluso por los breves destellos que Moon podía oír tras la máscara de la reina, supo que era mentira, pero una que deseaba creer desesperadamente. Solo necesito llevarme. En el momento en que Glaciar extendió una garra hacia ella, otra visión apareció, un espejo de las otras pero con algo más, un recordatorio de, por supuesto. Ahora recordaba ese sueño. Bueno, obviamente no era un sueño. Poco a poco, fragmentos volvían a la memoria, desenterrados de lo más profundo de su cerebro, donde su mente descartaba cosas que consideraba sin importancia. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que había caído hacia adelante, sostenida solo por unas garras gélidas que le rodeaban los hombros.
La reina pareció muy alarmada, y al ver otro reguero de sangre correr por su barbilla hacia la hierba, comprendió por qué. Se estabilizó, inclinándose hacia atrás todo lo que pudo sin abandonar la protección de las alas de glaciar. La garra de Izui se extendió expectante, y Moon apenas logró empujar contra los pensamientos que presionaban contra los suyos, apenas sosteniendo el pergamino lejos. No puedes. La imagen humeante de la criatura blanca desplomándose en el suelo de dolor se repitió en su mente una y otra vez, mientras parecía pasar una eternidad sin que Glaciar respondiera. ¿Por qué no? El tono suave seguía ahí, aunque Moon creyó oír leves rastros de irritación en sus palabras. Volvió a negar con la cabeza, buscando palabras que pudieran siquiera explicar lo que había visto. Yo no, está bien, no voy a hacerte daño. Otra mentira, esta vez menos. Yo tengo que conservarlo, dijo con fuerza, apretando sus garras alrededor del estuche. Me temo, Glaciar hizo una pausa para darle más efecto, enfatizando el tono peligroso que le daba un tono más sutil, que eso no es una opción. Me darás ese pergamino y volarás con nosotros de vuelta al reino del hielo, donde nos encargaremos de ti. ¿Me he explicado bien? El ala de hielo sonó tan autoritario que Luna asintió casi automáticamente. Lo único que la detuvo fue el medio recuerdo de los gritos agonizantes de la criatura blanca, mientras su garra caía en la nada. No. Salió más fuerte de lo que había anticipado, mucho más seguro de lo que posiblemente se había sentido en toda su vida. No. El arco ocular de la reina se arqueó, plegando sus alas hacia atrás, de modo que ella y Luna quedaron empapadas por el aguacero. A mí no me dices que no, ala nocturna. Glaciar se irguió en toda su impresionante altura, moviendo la cola en un extraño movimiento circular que hacía vibrar sus púas. A la orden, los guardias formaron un semicírculo, cortando cualquier ruta de escape que no fuera el aire. No es que pudiera llegar particularmente lejos en el aire. Los guardias avanzaron casi al unísono, dejándole cada vez menos espacio en el saliente rocoso. Aún así, intentó resistir, moviéndose hasta que sus garras rozaron el borde del acantilado y no pudo retroceder más. El viento aullante tiró de sus alas, obligándolas a abrirse mientras se aferraba al suelo para no ser arrastrada. Con las alas entreabiertas, sintió un breve y salvaje impulso de girar y volar, lejos de los alas de hielo, directamente hacia el mar. Hazlo fácil para ti. Glaciar la observó con esos ojos penetrantes, sin cambiar de tono. No vamos a hacerte daño. Era una idea ridícula, lanzarse al vasto océano sin ningún plan. Sin duda se ahogaría. Y, sin embargo, si se concentraba, podía imaginarse haciendo precisamente eso, desapareciendo entre las nubes oscuras y furiosas, donde nadie podría encontrarla ni hacerle daño, sola al fin. No solo lo imaginaba, lo veía. Su yo real, no tan futuro, haciendo precisamente eso. ¿Por qué? Seguramente no estaba tan desesperanzada, otra visión más, pero esta completamente distinta a las demás. Estaba de pie, sola, en una extensión aparentemente interminable de hierba amarillenta, más alta que cualquier otra que hubiera visto antes. El sol caía a plomo, cálido y reconfortante, y a lo lejos se alzaban enormes monolitos vibrantes de actividad, interconectados por largas cuerdas salpicadas de lo que solo supuso que eran dragones. De repente, la invadió la necesidad de estar allí, dondequiera que estuviera allí estaría a salvo, y lo más importante, dondequiera que estuviera allí, no era Pirria. Luchó por mantener el equilibrio mientras volvía a la realidad. Las ráfagas de aire frío la sacudían mientras el calor artificial de su visión se disipaba. Seguramente no podría hacerlo. ¿Cuánta distancia había entre aquí y dondequiera que estuviera? Incluso si hubiera una ruta posible, era impensable que pudiera encontrarla. Sin embargo, su corazón seguía clamando porque volara, que se arriesgara y confiara en sus poderes para guiarla. No le gustaba la idea. No tenía control sobre su visión futura y las visiones que recibía eran escasas. Miró de nuevo a los alas de hielo. Estaban a apenas medio dragón de distancia, tendría que tomar una decisión pronto. Tragó saliva con dificultad, secándose la lluvia y la sangre resbaladiza de la cara. Lo odiaba, pero con el sueño repitiéndose en su mente, supo que tanto ella como los alas de hielo tendrían un destino mucho peor si se quedaba. Con un último latido para asegurarse de que esto era lo que quería hacer, se retorció, desplegando sus alas y alzándose a toda prisa. El viento la envolvía en espiral, atrapándola con avidez en sus poderosas fauces mientras la arrastraba hacia el mar. Varios guardias intentaron seguirla, pero Glaciar los detuvo, ordenándoles que se dispersaran por la costa para alcanzar a Moon cuando inevitablemente intentara regresar. Podía percibir una leve preocupación en la mente de la reina.
Con una tormenta tan poderosa como esta, cualquiera de sus dragones que enviara tras el ala nocturna se perdería en el mar. Moon intentó no pensar en eso, concentrándose en cada aleteo mientras desaparecía en la tormenta.